Esta es una producción de Grupo Fórmula. Humberto. Ciro, ayer comentábamos que 3 de cada 4 asaltos violentos al transporte público en el país ocurren en el Estado de México. Y revisando ya con detalle la estadística, encontramos que solamente el municipio de Ecatepec tiene más eventos en lo que va del año de esta naturaleza que los que suman todos los estados de la República, excepto el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de las personas luego de que se les presenta la catástrofe de ser atacados? ¿Cómo siguen las autoridades sus casos? ¿En qué se convierten sus vidas, unas ya de por sí muy duras, en las mismas zonas del estado en el que ocurren estos atracos? Vamos a conocer la historia de Aristeo García. Hacemos un repaso de los asaltos en el interior de los camiones. El infierno tiene 4 ruedas y rueda por el Estado de México. Un lugar donde los pasajeros del transporte público ya no recuerdan cuándo se podía viajar con razonable calma. ¿A usted cuántas veces lo han asaltado? Bueno, asaltos he tenido varios. Ahí está él. Ahí está Aristeo en el sillón de su sala. Porque ya van 2 unidades que me roban. Fue hace 2 años y pues se llevaron la unidad, pero no me dispararon esa vez. Y la segunda fue el 11 de febrero, ahí en Puente de Fierro. Ahí no, en la Macroplaza, ahí me dispararon. Muy triste, ¿no? Sí, apenas un valecito ahí de la ruta 79, 76. ¿Lo conocía usted? Sí. ¿A la persona baleada? ¿Buen valedor? Sí, somos compitas. Ahí está sentado él sin una pierna. Pues los cabrones se tientan de adorno para matar, van directo. Como que sin necesidad, además. O sea, no tienen, o sea, a mí cuando me dispararon no me dijeron nada más fui. Su nombre es Aristeo García y es prueba viviente de que las desgracias nunca llegan solas. Ha sido Baja por su casa en unas muletas. Hace años y apenas su esposa hace 2 lo acompaña a la salida. Una van casi nueva en el municipio de Ecatepec. El infierno tiene medidas. Entre enero y septiembre, según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país se denunciaron 6,720 robos a transporte público con violencia, de los cuales 4,966 se cometieron en el Estado de México. Es decir, 3 de cada 4. Solo en Ecatepec, el Ministerio Público conoció 748 de los casos, más que los 616 sumados por todos los estados de la República, excepto el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Y por qué no le sacaron la bala, oiga? Porque supuestamente me dijo el médico que me atendió que con el tiempo iba a salir a flote la bala. Pero como a los 15 días empezó a hacer pus y sangre. Entonces quedó incrustada en la mitad del chamorro y eso mismo provocó que se fuera infectando. Para Aristeo, de 50 años de edad, quedarse sin una pierna no le impidió volver detrás del volante. Me lo hice para meter el clutch. Muestra un fierro. Va anclado. Ah, ya lo tiene fijo. Ya está fijo. Mira. Es una cajita de metal con una campana y un tubo de tubo galvanizado y una herradura. Aquí es donde va a embonar el muñón. Y aquí ya lo anclamos al clutch. Mira. Aquí ya lo anclamos al clutch y aquí ya lo recargo yo aquí. Mira. Una prótesis adecuada para él cuesta más de 50,000 pesos, pero apenas tiene para sacar el día. Antes me aventaba 4 vueltas y ahora pues ya mis condiciones pues ya nada más me aviento 3, a veces 2 y pues trato de liberar la cuenta, nada más sacar la cuenta y lo poco que vaya saliendo para ir comiendo nada más. Y la vida sigue, parece decir. Aristeo, chofer, alguna vez herido,
perdió una pierna por ese hecho de violencia, y la vida sigue. Lo mismo que pueden decir los gobernadores del Estado de México, los alcaldes del Estado de México. Pues, ¿qué hacemos? Hemos intentado todo y nada nos funciona. Y que la gente, pues, que la gente se persine, y algunos tendrán suerte y otros no, y punto. Porque da la impresión de que nunca habrá un transporte seguro en esas zonas del Estado de México. Y esas zonas del Estado de México viven 10 millones de personas. Si le das la vuelta de Naucalpan a Chalco, en esas personas, ¿9 millones? 12 millones. 12 millones de personas. Porque este problema está en Naucalpan, está en Tlanepantla, está en Coacalco, está en los Cuautitlanes, y le empezamos a dar la vuelta en Ecatepec, en Los Reyes, en Nesa, en Chimalhuacán. Está en toda la zona conurbada del Estado de México, y ha estado ahí, decíamos ayer, 40 años. Sí, hablas con los choferes y dicen, por ejemplo, Aristeo tiene 30 años y le tocaba hace 30 años. Lo que él dice es de que no ocurrían las situaciones ahora en que los asaltantes estuvieran así de armados y que reaccionaran tan violentamente, tan de inmediato, sino que eran asaltos que eran a cuchillo, que eran... Sí, ¿cuál es la diferencia de que te metan un balazo en una pierna a que te apuñalen? El asunto es de que ha existido siempre. Sí. Hay algunas diferencias. Ahora ellos dicen que está peor porque perciben que ocurre más, que no se está denunciando, ya no tiene caso ir con la autoridad. En el caso de él vemos además cómo coinciden las secuelas de dos epidemias. La falta de trabajo que lo dejó en el hambre, literalmente en el hambre, durante los peores meses de COVID. Encierro. Él se infectó de COVID en el hospital en el que fue atendido para la amputación, pero también vemos las secuelas de la violencia, y de estas tampoco se hace cargo la autoridad. Asistimos al espectáculo de la violencia, vemos los tiros, vemos el disparo en la cabeza que de manera muy imbécil recibió el chofer la semana pasada y que lo tiene en un coma. Muy imbécil. ¿Quién es aquí el imbécil? La persona que le dispara. O sea, ¿cómo le chingas la vida así de manera tan catastrófica a una persona y tan permanente por un asunto de que el chofer duda en darle las llaves? Ese fue el asunto. No le dio las llaves al instante. La terrible prepotencia, el autoritarismo sin pausa, sin medida de estas personas que empiezan a definir lo que algunos como ellos son, porque son sus vecinos, son sus primos, son como su jefa. Y tienes a una autoridad que no se hace responsable de las consecuencias de no impedir esto. ¿Al alcalde hablar de esto? No, el alcalde de Catepec. No, el alcalde de Catepec. Al gobernador, ¿cómo se llama? Vilchis, ¿verdad? Sí. ¿Ves al gobernador del Mazo hablar de este tema? El alcalde de Catepec está metido en que va a ser gobernador, esa es su idea. A la secretaria Rosa Isela hablar de este tema. Esa es su fantasía, él está metido en eso. Al presidente López Obrador hablar de este tema. No les importa. Finalmente asaltaron una combi o asaltaron un camión ahí en Coacalco, en Nesa. Así de, no. ¿Qué pasó? No, pues mataron a una persona. Bueno, ya vamos a hacer algo, ya vamos a arreglar ese problema. Yo recuerdo estas historias, cuando menos, desde que empecé a hacer trabajo periodístico allá en la década de los 80s. Por eso hablábamos ayer de 40 años, y en 40 años ya le tocó el asalto, decíamos, al abuelo, al papá, al hijo, al nieto y quizá al bisnieto, ¿no? Y nos podemos hacer un recuento de todos los que han gobernado, presidentes de la República, gobernadores, alcaldes, han gobernado esa zona del Estado de México, la han gobernado todos. El viejo PRI, el nuevo PRI, el PRI del nacionalismo revolucionario, el de Peña Nieto. El PAN. Ha gobernado el PAN casi todos los municipios, el PRD casi todos los municipios, Morena una gran cantidad de municipios, ha gobernado el país el PAN, lo ha gobernado el PRI, lo gobierna Morena, y no cambia nada. La situación sigue siendo la misma de hace 40 años, o peor, como dices tú. Es además sin escapatoria.
sin escapatoria a eso, a unas calles que están destrozadas. No es de que haya baches, es de que ya se perdieron segmentos enteros de las calles en Ecatepec. No es de que no haya agua durante dos horas al día, es que no hay agua nunca, se tienen que buscar Y la el manera. alcalde quiere ser candidato a gobernador. Eso es México hoy, ese es el México de hoy. Nos van a decir que así era hace 5 y 10 años probablemente, pero no que el país ya había cambiado, no que esto ya es distinto. Por eso son tan simbólicas estas crónicas, no tanto por el hecho en sí de un asalto, sino todo lo que representan, significan, simbolizan. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.